Compañeros, muy buena tarde. El día de hoy, bienvenidos todos. El día de hoy comenzamos una nueva etapa en nuestro curso. Porque prácticamente lo que vamos a explicar está relacionado con su trabajo de investigación. Muy buenas tardes a todos. Entonces, ya nos toca la tarea de recopilar datos, de ordenarlos, de procesarlos, y gran parte de ello corresponde a la estadística. De manera que vamos a comenzar a ver ya los temas de la estadística el día de hoy. Y por supuesto vamos a citar la guía, porque sí debemos de tomar en cuenta, debemos de tener ahí a la mano nuestra guía para ver lo que tenemos que hacer o lo que estamos haciendo. Entonces, comencemos. Voy a presentarles la temática del día de hoy. Pues, ahí está. Un momentito, vamos a... Bien, pueden ustedes ver en su pantalla el tema Introducción a la Estadística, compañeros. ¿Y lo vieron? Sí, licenciado. Vamos, no es este. No, tampoco. Ahí está. Introducción a la Estadística. Bueno, en primer lugar, compañeros, vamos a explicar qué es la estadística. Dice que es la rama de la matemática que trata de la recopilación, ordenación, interpretación y análisis de datos. Y sobre la base de ello, realizar inferencias, proyecciones y predicciones del comportamiento del fenómeno o conjunto de fenómenos que se estudia. Sobre la base de esta definición, la estadística se divide en dos ramas. ¿Cuáles son esas dos ramas de la estadística? Una se llama estadística descriptiva y la otra estadística inferencial. La estadística descriptiva es la parte de la estadística que se ocupa de la recopilación, ordenación, presentación, interpretación y análisis de datos de un fenómeno o conjunto de fenómenos tal y como se dan en la realidad. Nosotros en este curso básicamente nos vamos a referir a la estadística descriptiva. Y de la estadística descriptiva vamos a tocar los puntos, diríamos, básicos que vamos a aplicar en una investigación cuantitativa. No es un curso completo de estadística descriptiva, ¿no? Es apenas diríamos, una base de los aspectos estadísticos más importantes, indispensables para aplicarlo en una investigación.
Y, repito, se ocupa de la recopilación, ordenación, presentación, interpretación y análisis de datos. Vamos ahora a la otra rama, la estadística inferencial. Dice que es la parte de la estadística que sobre la base del análisis de datos, sobre la base de la estadística descriptiva, proyecta o predice el comportamiento de un fenómeno o conjunto de fenómenos objeto de estudio. Aquí ya se trata de proyectar o predecir el comportamiento de un fenómeno sobre la base de la interpretación y análisis de datos. También podemos decir que la estadística inferencial es una proyección de los datos obtenidos, de los datos y medidas obtenidos de una muestra y generalizados a toda la población. De que dice, mire, la estadística inferencial es una parte de la estadística que comprende los métodos y procedimientos que por medio de la inducción determina propiedades de una población a partir de una muestra extraída de ella. Pero repito, nos vamos a centrar en la estadística descriptiva. Bien, fíjense, jóvenes, que vamos a explicar aquí en clase las partes medulares de la estadística. Hay unas que tenemos que explicarlas aquí en clase para poderlas aplicar. Pero hay otras que son bastante descriptivas. Por ejemplo, aquí este tema de la estadística se encuentra en la introducción a la estadística y está a partir de la página número 11. Luego aquí en este libro, luego de esta definición de estadística y de la división de ella en dos ramas, estadística descriptiva e inferencial, hay una historia de la estadística. Y luego habla de los campos de aplicación. Esto no es una estadística, no es una historia explicativa, sino más que todo narrativa. Entonces podemos leerlo y al final de acá hay un ejercicio en la página 17 y 18. Tratemos de resolverlo y leen ustedes esta parte de la historia y los campos de aplicación. Aquí nos vamos a concentrar más en los aspectos que necesitan explicación, porque son un poquito más complejos. Entonces, vamos a hablar a continuación de los conceptos básicos de la estadística. Pongámosle atención, compañeros. Miren, vamos a hablar inicialmente de la población o universo. Ese es el primer concepto. La población o universo. Fíjense, jóvenes, que cuando nos toca ya la parte de recoger datos en el campo, en una investigación, no, y desde que se inicia la investigación, en nuestro plan, fíjense ustedes, en nuestro plan tenemos ya que ubicar cuál es nuestra población
o universo que vamos a estudiar. Aquí en la guía de investigación, fíjense que hay una parte que se llama metodología. Y aquí se indica que se va a seleccionar una población o universo. Ahora, fíjense que en nuestro trabajo, fíjense que nuestro tema se denomina el proceso de enseñanza-aprendizaje en un entorno virtual en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la USAC. Bueno, puede ser que nuestra población, pues, decidamos que es toda la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Pero podemos delimitar esa población y podemos reducirla, porque tenemos poco tiempo, porque no vamos a hacer un trabajo muy amplio por los pocos recursos que tenemos, porque tenemos ya fechas establecidas. Entonces, fíjense que nuestra población puede ser más reducida. Por ejemplo, puede ser el segundo y cuarto semestre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Puede ser esta nuestra población. O incluso puede ser solamente el segundo semestre. Eso lo va a poder decidir, eso lo decide el grupo. Ahora, por supuesto, en la medida que sea más grande nuestra población, tenemos oportunidad de pedir información a más personas. Porque la información que tenemos que pedir a los que le vamos a pedir información, tienen que estar ubicados dentro de la población. Ahora, ¿cómo define la estadística la población? Dice que es el total del conjunto de elementos u objetos de los cuales se quiere obtener información. Es el conjunto de elementos o objetos, el total del conjunto de elementos. Entonces, nuestra población si es el segundo y cuarto semestre, toda nuestra población. Entonces serán, por ejemplo, todos los estudiantes del segundo semestre, todos los estudiantes. Esta es la población o universo. Todos los estudiantes del segundo y cuarto semestre. Es el total del conjunto de elementos. Ahora veamos algunas características de la población. Homogeneidad. Que todos los miembros de la población tengan las mismas características, según las variables que se van a considerar en el estudio de investigación. El estudio o investigación. Pues nosotros vamos a estudiar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en línea. Y entonces, pues todos los segundo semestre y todos los estudiantes del segundo y todos los del cuarto reciben clases en línea. Tienen las mismas características. Es homogénea nuestra población. Y
Bueno, y hay que tomar en cuenta que si solo segundo semestre y el cuarto vamos a tomar, solo los elementos de esos dos semestres van a constituir nuestra población, no más. Por eso estamos delimitando nuestra población, el tiempo. El tiempo que vamos a considerar en el periodo que se contempla estudiar la población. Yo diría que el tiempo es un tiempo corto, porque ustedes que están en el segundo semestre, si nuestra población fuera solo el segundo semestre, entonces el tiempo sería desde enero de este año hasta septiembre de este año. Este es el tiempo que ustedes han estado en la universidad. Si también entra el segundo semestre, el cuarto semestre, entonces abarca abarca desde el año pasado, desde enero del año 2020 hasta acá. Y eso quiere decir que los del cuarto semestre, mis jóvenes, ellos, una parte del primer semestre, sí la recibieron en forma presencial, recibieron las clases en forma presencial. Ahí ya puede haber una diferencia entre los estudiantes del segundo y del cuarto. Y los del cuarto ya pueden dar un criterio acerca de qué consideran ellos, si se aprende más en línea o si se aprende más con clases presenciales, porque ya recibieron las clases en forma presencial, aunque no hicieron ningún examen presencial, sino ya el primer examen ya se hizo, no, ya se hizo en línea, sí fue. El primer examen ya lo hicimos en línea. Pero ni ese primer examen tuvimos tanto problema como me dio ahora el claro, bueno, cuando comenzamos las clases en línea. Ahora se volvió sobre todo en esta sección, se volvió una anarquía esto. Bueno, vamos pues. Ahora el espacio. Bueno, el espacio, aquí se refiere a un espacio geográfico, básicamente, pero también podemos tomar un espacio en relación con dónde se encuentran los estudiantes recibiendo sus clases en línea. La mayoría de estudiantes viven y reciben sus clases en el departamento de Guatemala. La mayoría. Algunos son de los municipios del departamento de Guatemala aledaños a la ciudad capital, cerca de la ciudad universitaria. Y también hay algunos un poco más lejos. Hay algunos que viven en Zacatepeques, hay algunos que viven en Chimaltenango, hay algunos que viven en Escuintla. Por ejemplo, ese es el espacio donde se encuentran los estudiantes a los cuales vamos a consultar. La cantidad. Bueno, hay que establecer el tamaño de la población y se relaciona con los recursos y tiempo con que se dispone para realizar la investigación. Bueno, nosotros podemos perfectamente, bueno, si investigamos, podemos determinar la cantidad de estudiantes en la facultad, en todo el campus central. A través del procesamiento de datos pueden dar una cantidad. Si es el cuarto y segundo semestres, ahí están, fíjense que están, bien, aquí creo que ahí en la cartelera virtual podemos bien determinar
la cantidad, por lo menos del segundo semestre, perfectamente bien. Ahí los ubicamos. ¿Cuántos son? Agarramos una clase con todas sus secciones. Una de las clases que más estudiantes tiene, por ejemplo, Derecho 1, y agarramos todas las secciones y sumamos y ya tenemos una idea de cuántos estudiantes hay en todo el segundo semestre. Bien, aquí tenemos otro concepto. La unidad de observación. Aquí. Unidad estadística, o se le llama también unidad de análisis. Ese es el elemento sobre el que vamos a registrar los datos. También se define como el objeto o hecho elemental a estudiar. El objeto o hecho elemental, o las personas. Así que las unidades estadísticas son los elementos que componen una población. Entonces, nuestra población está compuesta por estudiantes, administrativos y catedráticos. Nosotros en nuestra investigación tenemos que decidir cuáles van a ser nuestros elementos. Pueden ser, por ejemplo, pueden ser los tres sectores: catedráticos, estudiantes y administrativos. Podemos reducirlo. Solamente los estudiantes. Todos los estudiantes del segundo y cuarto semestre. Los criterios de los estudiantes acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje. Todos los elementos van a ser los estudiantes. O puede ser también que los estudiantes y algunos catedráticos. Esos son nuestros elementos. Así podemos establecer los elementos de nuestra población. Y tenemos bien claro, con esto que estamos hablando, de cuál es nuestra población, de la cual vamos a obtener la información, los datos. Y esos datos, jóvenes, los vamos a obtener mediante tres técnicas de investigación social de campo. Técnicas para obtener información en el campo. ¿Cuáles son esas tres técnicas, compañeros? ¿Quién me las puede decir? Buenas tardes, licenciado. La entrevista, la observación y el cuestionario. Así es, muchas gracias, señorita. Es la entrevista, el cuestionario, la observación. Perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, ahora vamos a referirnos a otro concepto, la muestra. Miren, esta parte, jóvenes, nosotros tenemos que colocar en nuestro informe cuál es nuestra población y cuál es nuestra muestra. Pero miramos qué es la muestra. Dice que la muestra es un subconjunto de elementos extraído de la población, es un subconjunto. Es un subconjunto de unidades de análisis de una población dada, destinado a suministrar información sobre la población. Es una porción del total que representa la conducta del universo en su conjunto. La muestra, en sentido amplio, es una parte del todo. Es una parte del universo y que lo representa. Como nosotros tenemos que presentar pues relativamente rápido nuestro trabajo. No es un trabajo muy amplio. No tenemos muchos recursos, sobre todo no tenemos mucho tiempo. Entonces decidimos no pedir información a toda la población,
sino una muestra. Puede que el grupo decida el tamaño de la muestra. Por ejemplo, si más o menos calcularon que sumadas todas las secciones del segundo semestre, hay cerca de, bueno, vamos a ponerlo, hay cerca de 3.500 estudiantes en todo el segundo semestre. Ya 3.500 estudiantes es un grupo muy amplio. No tenemos tanto tiempo, entonces vamos a escoger una muestra. Por ejemplo, un grupo decide que es 50, otro grupo decide que es 100. También hay un procedimiento estadístico para determinar el tamaño de la muestra, sabiendo cuál es el tamaño de la población. Entonces, decidimos el tamaño de nuestra muestra. Hasta estadísticamente se puede calcular el tamaño de la muestra. Es una parte de toda nuestra población. Debemos de tratar que nuestra muestra sea representativa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que contenga las características más importantes de la población y en las mismas proporciones en las que están incluidas en la población. Entonces, esto de las proporciones es muy importante. Las conclusiones son susceptibles de ser generalizadas a la población, aunque siempre se añade un cierto margen de error cuando la muestra es representativa. Bueno, entonces tenemos que escoger una muestra. Y a ese proceso de seleccionar una muestra se le llama muestreo. Pero antes de hablar del muestreo, les decía que en nuestro plan tenemos que incluir nuestra muestra. Principalmente acá, miren, puede incluso poner en la introducción cuál fue su población y cuál fue su muestra. Pero aquí en la metodología debe ir. Porque aquí dice, miren, cuando se planteó el plan, dice, seleccionará una población universo. Y aquí ya les estoy dando la idea de que no tiene que ser toda la facultad, sino que puede ser el primer año y segundo año. O puede ser solo el primer año, o sea, solo el segundo y cuarto semestre. Pueden ser los dos, puede ser solo el segundo. Eso lo deciden ustedes. Bien, aquí les digo, o bien el segundo semestre. Aquí se los estoy sugiriendo. Este es su plan. Como es como que ustedes hubieran hecho el plan y pueden ser esto. Ahora tienen que decidir ustedes cuál va a ser su población. Toda la facultad, segundo, cuarto semestre. Solo el segundo semestre, ustedes lo van a ver. Y luego, pues ya se escogerá la muestra. Ustedes tienen que poner ya en su informe cuál es su muestra. Esto es parte de toda investigación. Y aquí está, ya está puesto acá. Esto es lo que se va a hacer. Ya ustedes en su informe ponen lo que hicieron, lo que decidieron. Bueno. Ahora vean. Les decía que la muestra debemos de tratar que sea representativa y realizamos un proceso de muestreo. Se denomina así al proceso de obtener muestras, que permite analizar las características de los elementos de la muestra y luego se hacen inferencias para el total de la población. Bueno. Ahora, fíjense que vamos a partir
de la existencia de dos tipos de muestreo. Uno se llama muestreo no probabilístico y el otro se llama probabilístico o aleatorio. Nos vamos a referir inicialmente al muestreo no probabilístico. Veamos cuál es este. En este muestreo, los elementos de la población no tienen iguales posibilidades de integrar la muestra. No se aplican procedimientos bajo normas probabilísticas. No se tiene certeza si la muestra es representativa. Vamos a ver un ejemplo de este tipo de muestreo. Es el llamado muestreo por conveniencia o accidental. Vean pues, jóvenes. Dice, los elementos de la muestra son elegidos porque son accesibles al encuestador. Son accesibles al encuestador. Resultan fáciles de reclutar y que aceptan ser incluidos. La muestra se obtiene sin ningún plan preconcebido. Las unidades elegidas resultan producto de circunstancias fortuitas y no se aplican procedimientos al azar. Miren, por favor. Es ese que se hace sin ningún plan preconcebido. Los elementos elegidos se obtienen fortuitamente. Se les pide información a los que resultan más fáciles para nosotros que nos den información y que acepten dar la información. Por ejemplo, el siguiente caso. Bueno, decidimos que nuestra muestra va a ser de 50 personas. Eso quiere decir que a cada miembro del grupo le van a tocar 50, como son 10, son 5, van a aplicar 5 cuestionarios por estudiante. Van a conseguir 5 informantes cada miembro. Ahora, ¿a quiénes va a escoger? Pues a aquellas personas que él conozca, que tenga su dirección de correo, y que se lo recomendaron o alguien le habló, y obtiene sus 5 informantes. Y se entrega y los da al coordinador. Bueno. O por lo menos ya consigue la dirección de correo para mandarle el cuestionario. El cuestionario que sea el mismo, para que todo lo que no haga cada quien un cuestionario, porque entonces va a haber datos de solo una persona. Lo preferible es que todos apliquen el mismo cuestionario, así todos los datos se concentran en una sola hoja electrónica. A eso hay que tenerlo presente. Repito, que no haga cada quien un cuestionario, sino que hagan solo uno y el grupo aplique, todos los miembros del grupo apliquen todo el mismo cuestionario. Que envíen el mismo cuestionario a las personas que escogió. Y así todos los datos se concentran en una sola hoja electrónica y va a ser más fácil procesar la información. Después tienen que
que sumar sus datos. Bueno, pues entonces, esta es la muestra accidental, ustedes, los que consiguió cada uno, porque se le hizo más fácil, más accesible obtener, la forma más accesible de obtener la información y los informantes. Cuando las clases son presenciales, por ejemplo, este procedimiento consiste en que los miembros del grupo salen a la entrada del edificio S12, ahí salen unos y entran otros, y cada quien le va a hablar a los que van pasando por ahí, y los que le dicen que sí se los llena, pues van a hacer el favor de llenarme, y se los llena. Y ajustan cada uno sus cinco informantes, y reúnen los 10, juntan sus 50 cuestionarios. Este es el muestreo accidental o por conveniencia. Aquí, pues, no sé, esto es una muestra no representativa. No se puede generalizar a toda la población. Diríamos que es válido para la muestra. Pero es un procedimiento de obtener informantes. Bueno, este otro que viene ya lleva más elaboración y la muestra se vuelve un poco más representativa. Pónganme atención. Es el muestreo por cuotas. Dice, consiste en predeterminar la cantidad de elementos de cada categoría que habrá de integrar la muestra. Bueno, miren, jóvenes, dice, consiste en predeterminar la cantidad de elementos de cada categoría que habrán de integrar la muestra. Determinar la cantidad de elementos. Yo digo que aquí se refiere a la cantidad, fíjense, jóvenes. Entonces va a estar en singular. De determinar la cantidad de elementos de cada categoría que habrá de integrar. La cantidad se refiere a la cantidad de elementos. Entonces va en singular. Ay, Dios. Página. Esto un momentito. Permítanme un momentito, jóvenes. Muy bien. Vean, pues, jóvenes, les voy a poner un ejemplo. Si nuestra población por ejemplo, si es todo el segundo semestre, vamos a suponer que sea 3.500 estudiantes. Habría que corroborarlo. Yo les dejo esa inquietud. Población. Ahora, nuestra muestra. Un grupo decidió que la muestra va a ser la muestra por esos 100, por esos 500 van a ser 100 estudiantes. De manera que le tocas 10 a cada uno. Ahora, fíjense bien. Vamos a suponer que es solo el segundo semestre. O pongámoslo acá de una vez para que... Ahora, este segundo semestre está dividido en jornada matutina, vespertina, nocturna.
Vamos a suponer que el 50% de los estudiantes se encuentra en la jornada nocturna. De la vespertina está más o menos, vamos a suponer que es el 30%. Y el de la matutina es el 20%. Bueno, entonces, como son 100 estudiantes los que van a integrar nuestra muestra, aquí es fácil determinar el porcentaje. Pues aquí, como es el 50% de 100, son 50 estudiantes. 0.5 por 100 es 50. 0.30 por 100 son 30 estudiantes. Y 0.2 por 100 son 20 estudiantes. Ahí tienen. Esta es una cuota. No solamente lo que se me ocurran, sino que de acuerdo al porcentaje de estudiantes en cada sección se va a pedir información. Entonces ya el coordinador le dirá, bueno, ustedes van a escoger 20 de la jornada matutina, ustedes 30 de la vespertina, ustedes otros 50 de la nocturna. Y ya es por cuotas. Y podemos ser más precisos todavía. Por ejemplo, en mujeres y hombres. Vamos a suponer que en la jornada matutina el 70% son mujeres. Y el 30% son hombres. Vamos a ver cuántos hombres sacaríamos de la matutina. Serían 0.70, 0.7 por 20, serían 14. ¿Cuántos hombres jóvenes? 6. Gracias, señorita, poniendo atención. 6. Ahora, en la jornada vespertina, vamos a suponer que vamos a suponer que el 65% son mujeres y el 35% son hombres. Entonces, ¿cuántas mujeres serían de la tarde? Serían 0.65 por 20, son 13. 13 mujeres. ¿Y cuántos hombres? ¿Cuántos hombres, compañeros? No, aquí estamos malos, ustedes. No, que no, 7, licenciado. manda, aquí es 30, ustedes. No, permítame, no, es el 65 por 13, ¿verdad? Aquí hay un error. Entonces, es 0.65 por 30. 0.65 por 30 son 19.5. Como no hay un media mujer, pongámosle 20. 20 mujeres. ¿Cuántos hombres, compañeros? 10, licenciado. Ah, 10. 10, así es. Pues 10 hombres, aquí serían 35%. Hombres son el 30. Pongamos un poquito más para acá esto. Como 13 mujeres. ¿Cuántos serían aquí? No, no me salud. ¿Cuántas mujeres son aquí?
20, ¿va? 20. 20. 20, licenciado. Muy bien. Son 19, 20. Entonces, mujeres serían 20. Y hombres serían, aquí sería el 35%. Me salió, se me corre esta cosa por otro lado. Hombres, 35%. Entonces serían 10. Ahora, en la noche. Vamos a suponer que en la noche, para no hacerlo más complicado, las mujeres son el 50% y los hombres son el 50%. Hombres 50% también. Como son 50, ¿cuántos hombres serían, compañeros? 25-25. 25. Aquí tenemos una cuota más exacta, ¿ves? Lo único que aquí el coordinador pues tiene que asignarle cuántos a cada uno para que le salgan esas cuotas. Y si ustedes lo hacen, pongan ahí en su metodología, utilizamos el muestreo no aleatorio por cuotas. Lo tienen que poner así. Y yo sí les recomiendo que por lo menos en una muestra hagamos esto de las cuotas. Por lo menos, dice, bueno, por lo menos esto es sencillo. Es sencillo, pero sí un poquito de trabajo para el coordinador porque tiene que decidir cuánto le va a tocar a Licenciado, cada miembro. ¿Sí? estos aspectos son los que vamos a trabajar en el trabajo en grupo que vamos a tener, ¿verdad? Y pues, este es el muestreo. Entonces, esto sería como que sería una parte del trabajo, ya cuando nosotros hagamos la encuesta, o no sé cómo Exactamente, cuando hagan el cuestionario. Ajá, cuando apliquen. Cuando presentemos Sí, los resultados, tiene que ir de esa manera, por así decirlo. sí, por lo menos exponer aquí, que incluso aquí no tienen que detallarlo tanto. Acá. Más que todo la operación, ¿verdad? Pero sí, viene por acá, dice, vamos a ver, segundo, pero una población o universo. Entonces, escogerá la muestra a indagar. Entonces, ¿ustedes qué procedimientos van a usar? Pues es no probabilístico, por cuotas. Así pueden poner. Y se tomaron en cuenta las tres jornadas. No necesariamente tienen que hacer esos cálculos, sino solo poner aquí que fue un procedimiento por cuotas. Aquí en esta parte, cómo escogieron la muestra. Porque no se trata de ampliar tanto la descripción de la metodología. Aquí, miren. Ahí está. O sea, esto sí es parte de la metodología. Bien, cualquier cosa así está bien que pregunten, compañeros. Está bien que pregunten porque ya a la hora, pues nos quedamos un poquito como sin saber qué hacer. Licenciado, una pregunta. ¿En algún momento nos va a proporcionar alguna guía como para nosotros guiarnos y saber cuáles son los temas que debe llevar? Aquí está, miren. Pero esa no la va a compartir. Ya está subido en el Moodle. Ah, es que no he revisado. Muchísimas gracias, licenciado. Ya está aquí y están los temas, incluso están los temas sugeridos, miren, introducción, los temas sugeridos, metodología, aspectos contextuales, marco teórico, aspectos normativos, luego los resultados, lo que recolectaron el cuestionario y la entrevista. Aquí está conclusiones y recomendaciones, referencias finales. Esta es la parte que ustedes, de manera que tienen que leer la guía, ¿verdad? Esa guía es la guía que les leí en la clase anterior, ya se la subí. Ok, licenciado. ¿Y en algún momento se va a presentar como que los preliminares del trabajo para guiarlos si se diera algún error? Los preliminares del trabajo, quien se va a encargar de revisarlos, porque esa es una tarea
del grupo es básicamente el coordinador. Cualquier duda que tenga el coordinador puede comunicarse conmigo, pero básicamente quien va a revisar es el coordinador. Usted recibe los aportes de cada uno, los ordena y luego el coordinador, cualquier duda que tenga, se comunica conmigo. Pero sí el trabajo de ordenación, de redacción, es de ustedes. Asignar cuántos les va a tocar a cada uno es tarea del coordinador y que se lo muestren. El coordinador tiene una tarea ahí ardua que realizar con sus miembros y hay que tratar de que trabajen todos, que hagan el trabajo en las fechas establecidas. Las tareas que ustedes les asignen como coordinadores, que las cumplan para que salga el trabajo. Ya, licenciado, muchísimas gracias. Para servirle. Y el coordinador se comunica conmigo para cualquier cuestión. Veamos, jóvenes. Vamos siempre con esta parte de la muestreo no probabilístico. Hay un muestreo no probabilístico que se llama intencional. Dice, las unidades se eligen bajo estricto juicio personal del investigador y requiere del conocimiento previo de los elementos muestrales. Miren, este tipo de muestra intencional se utiliza en las investigaciones cualitativas. Aquí normalmente no se aplica cuestionario, sino que se van a pedir criterios a través de la entrevista a personas. Por supuesto que las entrevistas se aplican a un número mucho menor de personas. El cuestionario es para recoger datos masivos de muchas personas. Acá no, es de personas seleccionadas. Y el grupo decide a cuántos va a entrevistar y a quiénes. Esta es la muestra intencional. No lleva ningún procedimiento también de carácter probabilístico, pero se utiliza en la investigación cualitativa. Y por último, el muestreo bola de nieve. ¿En qué consiste esto? Dice que cada sujeto estudiado propone a otros, produciendo un efecto acumulativo parecido al de bola de nieve. Por ejemplo, cuando le toca a alguien, a cada uno, o por ejemplo que fuera solo uno o dos personas los que van a aplicar el cuestionario. Bueno, pues entonces escogen a una persona a quienes le van a aplicar el cuestionario, se los acepta, lo llena, se los da con mucha colaboración, de muy buen modo, de buen modo a usted. Entonces, le piden ustedes que por favor les recomiende otras 3 personas a quienes aplicar el cuestionario, que sean de tal semestre. Entonces viene él y les da los nombres y la dirección de correo, y ustedes se comunican con estos 3. Ya llevan uno más, estos otros 3, 4. Luego, de estos nuevos 3, a estos 3 le piden otros recomendados y así van acumulando informantes hasta que cumplen con el número requerido. Este muestreo se llama bola de nieve. Bueno, fíjense que estos son los tipos de muestreo no probabilístico. Entonces, ahora vamos a ver los del muestreo probabilístico. Y es un poco diferente. ¿Y cuál es la diferencia? Miren, jóvenes, les recomiendo que el próximo día lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer un poco más rápido.
les encargo que llenen el ejercicio de la página 193, 194. Y el próximo día lo vamos a resolver aquí en clase. 193, 194. Y les ruego también que lean la parte, su documento de introducción a la estadística en las primeras hojas, la página 11, también y luego hacia adelante, donde está la parte histórica de la estadística y también los conceptos básicos que llevamos. Traten de leer el muestreo probabilístico para que cuando yo se los explique, ustedes me preguntan a ver de qué se trata esto, o algunos aspectos que quieren que les amplíe, con mucho gusto. Pero por el momento, pues, por favor, llenen este cuestionario. Yo me voy a quedar aquí porque a continuación voy a proceder a realizar el examen extraordinario. Como les comenté, aquí se me volvió, en esta sección me volvió verdaderamente un gran relajo, porque todos los que consideran tener bajas notas pidieron examen, aunque realmente fíjense que debieron ser aquellos que no aparecieron o aquellos que no lograron llenar su cuestionario, porque la mayoría de ustedes, hasta la sección que primero terminó fue la N, y todos casi contestaron bien, jóvenes. Lo único que se aprovechó esta situación para todos pedir examen extraordinario. Pero bueno, ya se dio, ¿verdad? Ustedes, yo espero que nunca más vuelva a pasar esto. Y vamos a hacer ese examen a continuación. Entonces me voy a quedar aquí, me voy a pedir de ustedes y nos vemos en una próxima sesión. Licenciado, antes de que termine el curso, yo tengo una duda. Sí. En Moodle usted está pidiendo la lista de los integrantes de cada grupo que ya fueron formados, o que Sí. algunos se están formando. Sí. ¿Esa lista solo el coordinador la tiene que subir o todos los integrantes del grupo la subimos? Solo el coordinador. Entonces no hay ningún problema que los demás no la suban, solo el coordinador. Ningún problema, porque no tiene asignación de nota eso. Ah, va, está bien. Gracias, licenciado. Solo para información. Licenciado, disculpe, otra pregunta. Buena tarde. Muy buena tarde. ¿El trabajo lo tiene que subir únicamente el coordinador del grupo o los 10 integrantes del grupo? Solo el coordinador. Ok, gracias. Solo el coordinador. Gracias por la pregunta. Si no está escrito ahí, lo voy a ampliar, fíjense, joven. Voy a ampliar esa aclaración. Licenciado, con una pregunta. El libro que se estará utilizando ahorita, entonces ya será el de estadística, el otro ya no. Sí, el de estadística. Bien, lo vamos a utilizar, Gracias. pero aquí un momentito, hasta que se llegue el segundo parcial, va a ser el de estadística. Solo el coordinador Gracias, sube. licenciado. Sí, acuérdense que esa subida esa subida de la lista no tiene punteo, es solo para información. Solo el Licenciado, coordinador. disculpe una pregunta. ¿Y para qué fecha es que hay que entregarlo? No tiene fecha ahí específica, pero suban a lo más pronto posible para conformar los datos, si no vamos a llegar a la hora de entregar el trabajo y no tienen conformados los grupos. No le puse fecha límite. Ah, bueno, está bien, se lo agradezco. Muchas gracias. Pero súbanlo lo más pronto posible. Muy bien. Feliz tarde. Licenciado, compañero. disculpe, ¿Sí? Sí, fíjese que todavía no está la guía en Moodle sobre los lineamientos del trabajo. Acabo de subirlo. Bueno, voy a revisar Google. ¿Veo? Gracias, Moodle. Gracias, voy a ver, ¿veo? Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias por la información, Kira. Bien, jóvenes. Bien, jovenazos, nos vemos próximo día. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde.
Feliz tarde, licenciado. Licenciado, buenas tardes. Disculpe una pregunta.